Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes ya hoy, sábado 16 de octubre. Pues el tiempo se va, el año sigue corriendo y nosotros seguimos pues avanzando poco a poco en este estudio que hemos estado llevando los últimos meses del Sermón del Monte, sobre todo basados en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y hace 8 días di una introducción en lo que se conoce como la cuarta antítesis, ¿no? Que versa sobre los juramentos. Es del versículo número 33 al verso número 37. Y di una introducción pues al parecer nosotros podemos decir, bueno, no tenemos nada que ver con los juramentos, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra ideología no es tanto el jurar o jurar. Lo que en aquel tiempo los judíos se habían abusado totalmente de eso, ¿no? Pero sin embargo, decía yo, el último versículo de esta porción, del verso 37 en adelante, pues totalmente encaja hacia nosotros, ¿no? Aquí es el llamado hacia nosotros, aunque todo es hacia nosotros, él poniendo esa antítesis. El verso 37 nos queda claro a todos nosotros, que nuestro hablar sea sí o no, definitivamente, ¿no? Entonces, la Escritura nos enseña siempre nos va a enseñar, siempre nos va a exhortar, y en algo tan sencillo que es en nuestro hablar, ¿no? Sencillo porque hablamos con mucha sencillez, ¿no? Hablamos de una manera muy sencilla, decimos, hablamos, nos expresamos, y muchas veces sin saber verdaderamente lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, es ahí donde viene la reflexión, ¿sí? Es ahí a donde nosotros como creyentes tenemos que reflexionar acerca de cómo nos conducimos. ¿Qué es lo que hablamos? Cuando nuestra boca articula palabras, ¿qué dice? ¿No? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Verdaderamente lo que vamos a hablar primeramente nos concierne? Y si nos concierne hablar de eso, ¿verdaderamente conocemos el fondo de esas cosas? Es que eso es algo bien importante, ¿no? Y con mucha ligereza se habla. Hoy es uno de los grandes males, yo lo he dicho públicamente, es uno de los grandes males de esta generación de la tecnología, donde hay tanta fuente de información, a donde te metes aquí, fulano, sultano, opinan desconociendo. Mira, yo nomás leía hace unos días acerca de esta reforma eléctrica y no tengo nada que ver en cuestión de la política, ¿no? Pero si al siglo XXI no aplicamos la nueva tecnología de las celdas de solares para la luz de tu casa, pues ¿dónde estamos entonces parados, no? Y créemelo, hermano, que yo leía algunos comentarios de la gente en una ignorancia tremenda, ¿no? Y hoy, pues si la tecnología la tenemos para la computación, como lo estoy haciendo en este momento, para transmitir, y tenemos tecnologías para hacer cosas más limpias y mejores, como es que una fotocelda almacene luz que la puedas transmitir en un foco, pues imagínate. Pero ahí lo dejamos, ¿no? Es una opinión nada más, que en esta semana yo leyendo las noticias, informándome de lo que está sucediendo en el país, veía cómo hay un desconocimiento enorme, ¿no? Y dice, bueno, ese es el mundo. ¿Y cuántos cristianos no estaban ahí metidos, opinando y hablando cosas que desconocemos, ¿no? Pero sin embargo la Escritura nos enseña muchas cosas, ¿no? Y tenemos que ir parte por parte. Dice el Señor aquí en el verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y por tu cabeza jurarás, fíjate que dice aquí el verso 36, porque no puedes hacer blanco, negro, ni un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque dice, lo que es más de esto, del mal procede. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? Tenemos que ir parte por parte, ¿no? Porque aquí el Señor, aunque no cita un pasaje directo de la ley del Antiguo Testamento, vamos a entender, más bien del Antiguo Testamento, cita varios, a la manera que él habla, cita varios. Entonces lo primero que tenemos es que revisar qué dice la ley, ¿no? Respecto a esto, de hablar, jurar, ¿no? Y es el mismo caso como en el caso del divorcio, ¿no? El Señor no se va a un solo texto, sino cuando él argumenta en contra del divorcio,
argumenta en sí el contexto general de la Escritura. Y en este caso hace lo mismo. Aquí él habla de varias cosas. Por ejemplo, citábamos hace 8 días Levítico 19:12, Números 32, Deuteronomio 23:21 al 23, citábamos hace 8 días. Entonces, aquí lo importante y el énfasis de todo esto es la necesidad de la sinceridad y la veracidad en el momento de hablar. O sea, verdaderamente tú y yo debemos entender que lo que nosotros nos comprometamos, tenemos que cumplirlo. Cumplir lo que hablamos. Eso es esencial. Y aun cuando lo que nos hayamos comprometido vaya en contra de nuestros intereses. Por eso hay que tener cuidado de lo que hablamos y decimos. Si tú te comprometes en algo, lo tienes que cumplir. Entonces, y eso se llama integridad. Lo dicho con lo hecho, tomado de la mano, se llama integridad. Y obviamente la Escritura habla mucho sobre esto. Es algo que nosotros como creyentes debemos de considerar ampliamente. O sea, no tanto el juramento, no tanto... Obviamente el Señor le estaba hablando a la gente de su tiempo que había tomado el juramento como algo ligero. Además, vamos a ver unos casos que habían, inclusive la Escritura la habían adaptado a sus propios entendimientos. Como hoy sucede, ¿no? Hoy sucede exactamente lo mismo. Estamos en el mismo camino, ¿no? Pero sin embargo, lo que para nosotros es importante entender, que nuestro hablar debe de ser respaldado con nuestros hechos. Y ahí es donde estamos en un problema. Porque muchas veces nos comprometemos en algo que ni siquiera vemos la profundidad, y cuando vemos que algo no va contra nuestros intereses, pues nos queremos echar para atrás. Yo no estoy diciendo que no se pueda o que no lo hayamos hecho, ya cada quien. Pero sí creo que esta porción del Señor, que el contexto no lo podemos perder de vista, está hablando del carácter de Cristo, ¿sí? Que empezó con las bienaventuranzas, que tiene que ser formado en los discípulos del Señor. Entonces yo puedo entender que en la medida que vayamos creciendo espiritualmente, es en la medida que vamos creciendo en la integridad en el corazón. Es lo que yo puedo entender. Sí, a nuestro inicio, a nuestro empezar con el Señor, nos aventábamos mentiritas blancas y mentiritas santas, ¿no? Por decirlo de esa manera. Pero ya después de un tiempo, es tremendo, ¿no? ¿Qué dice la Escritura sobre esta parte de la integridad? La integridad es qué hablo y qué hago. Esa es la integridad. O sea, lo que yo determino, lo que yo salgo, lo que yo opino, porque lo que yo hablo y lo que yo opino es lo que yo creo, ¿no? Y se debe traducir en cómo me conduzco. ¿Qué dice la Escritura respecto a esto? Vamos al Salmo 15, verso número 4. Salmo 15, versículo número 4, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. O sea, aquel que está queriendo vivir bajo los principios de Dios y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. Escúchame bien. Aquí no está hablando, cuando dice habla verdad en su corazón, no está hablando de cuántos versículos te sabes. Está hablando de cuántos versículos que te sabes vivimos. Eso es lo que está hablando aquí. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Híjole. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Fuerte, ¿no? Fuertes palabras de la Escritura. Mira, ¿cuáles de las cosas que caracteriza al mundo caído? La mentira, el engaño. Y no estoy hablando del diablo, no estoy hablando de nada. Que se conduce el mundo en engaño y en mentira. Y obviamente, pues esto es fuerte, ¿no? Mira, nosotros como creyentes, el peligro más grande que tenemos es mezclar la verdad con la mentira en nuestros hechos. En ciertas partes nos conducimos con verdad y hablamos la verdad, y en ciertas partes mentimos y nos conducimos con mentira. Ese es el problema más grave que nosotros como creyentes tenemos. El mundo miente descaradamente, cínicamente, ¿no? Como dicen por ahí, hasta sus propias mentiras se cree, ¿no?
Pero nosotros, esa es la lucha que tenemos. Y eso es lo que se conoce como integridad. Tenemos que aprender, hermana, hermano, a ser transparentes, conducirnos en la verdad de lo que viene de la palabra de Dios, de lo que Dios nos enseña, y conducirnos así. Por eso, algunas cosas de importancia, ¿no? Se cierran con un contrato firmado, ¿no? Lo que se habla, se escribe, se plasma y se firma por ambas partes, ¿no? Y muchas veces es la única manera en la que nos sentimos verdaderamente comprometidos, ¿no? Qué pena, ¿no? Que tengamos que llegar a ese punto, ¿no? Que tengamos que, como bien decimos en nuestro país, y es bien dicho, papelito habla, ¿no? O sea, ¿qué determinamos? ¿Qué decimos? Y sí, no, yo no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Está bien. No, está bien. Hay que cumplir con lo que plasmamos, ¿no? Pero aquí el contexto es que ellos, si no juraban por Dios, si en su juramento no involucraban a Dios en ninguna de sus formas religiosas, ellos decían, no juré en el nombre de Dios, no juré por esto, involucrarlo a Dios por el templo, por esto, por el altar, bla, bla, bla. Pues podemos mentir. Entonces, como para ellos el juramento era algo tan normal, era algo común, empezaron a haber formas en las cuales ellos decían, no, pues, no me quiero comprometer, no, o sea, yo sé que no lo voy a cumplir, pero pues tengo que jurar, pues no juro por Dios, o sea, había un compromiso. Y sin embargo, vemos que la Escritura, Dios mismo jura por Él mismo, ¿no? Y muchas veces de las cosas que Él habla, Él lo pone como un juramento, ¿no? O sea, eso no es incorrecto. O sea, aquí el Señor no está queriendo quitar algo que es correcto, sino lo que está enseñando que la práctica que se está llevando y la práctica que llevamos, nosotros la hacemos incorrecta. Eso es lo que está hablando aquí. Mira, el Salmo 132:11 dice lo siguiente: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿Se cumplió? ¿No? Salmo 110, verso número 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, hablando de Cristo. Ya en el Nuevo Testamento, la carta de los Hebreos, capítulo 6, verso número 17, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, la Biblia nos enseña que hay que comprometerse, y Dios mismo se compromete, ¿no? A través de un juramento. Entonces, como vemos, el juramento no es algo incorrecto, y aquí insisto en el mensaje del Sermón del Monte, el primer mensaje que el Señor da, Él no está invalidando el juramento, está invalidando las prácticas que surgieron a esa manera de jurar o aparentemente comprometerse. Entonces, la Biblia nos enseña claramente, nos habla claramente que de parte de Dios viene el principio del juramento, pero también la Biblia nos enseña que el mundo en su estado caído pues hace engaño, se ha dado al engaño a través de esa práctica del juramento, y para el mundo es algo normal, ¿no? Hoy cuántas veces somos defraudados por empresas, ¿no? Somos defraudados por algo que nos prometen que vamos a tener y no tenemos, ¿no? Entonces, obviamente pues hay exhortaciones, ¿no?, en la Escritura, que no lo hagamos con tanta ligereza. Mira, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso número 13. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso número 13, nos dice lo siguiente: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. O sea, si hay temor a Dios, nos ponemos a Dios como testigo, ¿no? Si hay temor. Entonces, como ellos no tenían temor de Dios, juraban por tantas cosas y aparentemente se comprometían, pero cuidaban ya con una cierta malicia, no involucrar a Dios en sus dichos para poder
en su momento, que no les convenía dar marcha atrás. Es tremendo, ¿no? Ya se había hecho una costumbre en aquel tiempo. Una costumbre. Como hoy es la costumbre hablar sin tener sustento. Hoy es la costumbre hablar de lo que otros hablan, de lo que otro opina, lo que otro dice. Yo también lo tomo y lo digo como si fuera algo que yo conociera. También eso es lo mismo. Hay cosas que vienen del mundo, ¿no? Que nos arrastran sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, en aquel tiempo se había hecho una costumbre jurar por todo, por lo que les convenía, ¿no? Y ellos pensaban que si no, insisto, ponían a Dios como testigo o involucraban a Dios, pues podían invalidar ese juramento, que no era tan grave mentir. Y eso se conoce bíblicamente como hipocresía. Porque tú sabes que no lo vas a cumplir, pero pues como si tienes que, lo tiene que oír el otro y pues no lo juras por Dios, pues te digo que sí. Y ahí es donde estamos en el problema, ¿no? Un problema bien grave, ¿no, hombre? De veras que cuando Dios nos hace vivir todas esas cosas y nos enseña todo esto, realmente hay una gran reflexión, ¿no? Y eso es lo que pasaba en aquel tiempo en Israel. Ellos hablaban y decían, sí, sí, sí. Y solamente se había ya hecho formal ciertos actos, ¿no? Enlaces matrimoniales y cosas así, ¿no? Pero ya ellos buscaban cómo, ¿no? Jurar sin ser algo serio, ¿no? Era una forma de vida. Entonces, prácticamente, a ver, lo voy a decir de esta manera. ¿Qué habían hecho los judíos en aquel tiempo? Habían hecho de esta práctica una práctica de vida hipócrita, pero refinada. O sea, ¿quieres oír que sí lo voy a hacer? Te lo digo, pero yo sé que no lo voy a hacer. Está grave, ¿eh? Y mira, dice, ay, los judíos religiosos, y por eso el Señor les habló y les dijo de cosas. Estamos igual, hermano. Es igual. Porque también nosotros nos hemos hecho religiosos. También nuestra generación ha tomado ciertos pasajes bíblicos y los ha moldado a sus ideales, a sus formas. Una persona hace unos meses se acercó conmigo, congregante, y me dijo que quería hablar conmigo. Dije, sí, hermano. Pasó y habló conmigo. En resumen, me dijo que él me veía que yo estaba como resentido, como amargado, porque él nunca había oído de mi boca bendecir. Ya no voy a decirlo. Le dije, no, yo no me tengo que parar ahí a bendecir y hablar. A lo mejor tú ves una molestia, le dije, es porque sí tengo un grado de indignación a las calumnias que fueron a mi persona, a mi familia. Y les voy a repetir lo que le dije. ¿Sabes cuál es el grado más de indignación que me da? Es que la iglesia lo aceptó. Aceptó las formas. Aceptó que se violentara la palabra de Dios. Porque si aún yo hubiera sido culpable, lo primero que yo hubiera tenido delante de la iglesia era la oportunidad de haberme arrepentido. Públicamente, no por cartas y por escritos y bla, 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 bla. ¿Serio esto? Entonces hoy resulta que si te indignas, que es válido por algo que sufriste de atropello, ya estás pecando, ¿no? Porque tienes que ser hipócrita y pararte desde el púlpito y decir, yo bendigo a fulano, a mengano, a perengano. No, hermano, no nos confundamos. No nos confundamos. Hay un nivel, la Biblia así nos hizo Dios, hermano. Con esa parte de molestia y de enojo, pero Dios nos dice, por nuestro pecado y por nuestra condición caída, no vaya más el enojo más allá, que se vuelva ira desmedida. Yo le dije, oye, hermano, ¿y me has visto alguna vez que he maldecido, he insultado? Pues eso sería lo contrario. Ahí sí, no. Nada más yo veo.
es válido, dije. Voy a ir a Dios. Si es verdad, pues tendré que corregir algunas cosas. Lo tomo como una exhortación en amor. Pero pues hay que ver las cosas claramente, ¿no? Porque es muy fácil yo decirte que te veo a ti molesto por lo que te hicieron, pero te lo hicieron a ti. Pero ¿qué tal si me lo hacen a mí? Entonces ahí sí se vale, ¿no? Es bien fácil eso. Por eso, mira, la boca tiene que ser sensata en lo que habla. Entonces ellos habían cambiado leyes, el énfasis de la ley. Habían tomado algunos textos de la ley, sobre todo de Levítico y Números, y los habían acomodado. O sea, hoy no importa qué digan, lo importante es quién lo dice. Ups. Insisto en eso, ¿eh? Y eso no solamente está dentro de la iglesia, está ahí afuera, ¿no? O sea, no importa quién lo diga, no importa lo que dijo, o sea, ¿qué dijo? No, esto no tiene ninguna importancia. ¿Quién lo dijo? Órale. Entonces, dices, ¿cómo? ¿Cómo está el asunto? Entonces, claro que importa. A Dios le importa el cómo hacemos las cosas. O sea, no solamente hacerlas. Es más, a Dios le importa la verdadera motivación del por qué y cómo hacemos las cosas. Ahí lo dejo de tarea. Porque Él es lo que está cambiando internamente en nosotros. Esa es la lucha que tenemos nosotros al endurecernos y ser más duros a la guía del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en ti y en mí nos está llevando a las motivaciones de cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos. Ese es el verdadero mover del Espíritu en nosotros. No es el mover de la tongolele, nada de eso, no. Es el mover de Dios en nosotros, redarguyéndonos constantemente. ¿Qué dijiste? ¿Por qué lo dijiste? ¿Cuál fue la verdadera intención? Y Él te la exhibe. Porque Él es la santidad de Dios. En Él no hay mentira. En nosotros sí. Y es la lucha que tenemos todos los creyentes. Cuando el Espíritu de Dios viene y nos habla y nos exhibe lo que somos, lo primero que hacemos, no, ya fue el diablo. No fue el diablo. El diablo miente. Dios es veraz. Y ellos habían hecho eso. Levítico 19:12, ¿sí? Ellos habían cambiado el énfasis totalmente a lo que decía. Dice Levíticos 19:12, fíjate. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y ellos leían de esta manera: no juréis en falso por mi nombre. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y ellos decían, no juréis en falso por mi nombre. Entonces decían, pues como no lo voy a hacer y voy a jurar, pues no digo el nombre de Dios. Era una intención bien tremenda, ¿no? Es algo muy fuerte lo que estoy hablando. Mira, el Señor se va con todo, ¿no? Y mira, y como vamos a ir avanzando en esta clase y casi la vamos a concluir, no sé, algunos meses, yo creo que llegaremos al mes de diciembre con esta misma clase, iremos profundizando cosas bien fuertes, ¿eh? Y Dios es muy claro. Él va en contra de toda falsedad porque Él es Dios, Él es veraz, Él es la verdad. Y la obra del Espíritu Santo está en nosotros. Y nosotros cuando nos queremos comprometer para que nos vean ese compromiso, pero verdaderamente no lo vamos a hacer, buscamos la forma de cómo justificarnos. Mira, otro texto que ellos tomaban. Números 30, verso número 2. El libro de Números, capítulo 30, verso número 2. Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ellos decían, si un hombre hace un voto al Señor, no faltará a su palabra. No, pues es que ellos decían, o sea, ellos buscaban la manera en hacer las cosas. Entonces, la enseñanza de esto es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y decimos. Y escúchame bien. Tiene que ver también mucho con lo que escuchamos.
Por eso todo está ligado, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón. Todo está ligado. Y tenemos que tener mucho cuidado. Dice, seguimos adelante en esta porción, ¿no? En esta porción de que estamos viendo, dice el verso número 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el estrado, el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás. Fíjate lo que dice. Porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Obviamente a nosotros, pues, dice, ¿de qué está hablando? No, era esto que está refiriéndose aquí el Señor, era totalmente cultural de aquel tiempo, ¿no? El templo, el altar, Jerusalén, ¿sí? Pero eran los tipos de juramento que ellos hacían, ¿no? Y lo que ellos buscaban era evitar toda clase de responsabilidad. O sea, ellos buscaban todo eso. Y Cristo les habla bien fuerte en este camino. No, mira, ellos buscaban evitar toda clase de responsabilidad, ¿no? Toda clase de lo que él pues decía, ¿no? Dice, él retoma algunas partes de lo que se hacía de manera popular en aquel tiempo, ¿sí? Ellos juraban por el cielo, pero Dios les dice, bueno, ahí también en el cielo está Dios. ¿Juras por la tierra? Pues también está Dios. ¿Juras aún por la ciudad? Y acuérdate que Jerusalén para ellos era y sigue siendo una parte esencial. Pues es la ciudad del gran rey, es de Dios, ¿no? Y el verso 36 es impresionante, ¿no? O sea, ¿quién puede alargar días a nuestra vida? ¿Nosotros? Y él les habla bien fuerte, ¿eh? Ahí en este mismo Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 16. Recordemos que él retoma partes del Sermón del Monte constantemente en su hablar y en su confrontación con los escribas y fariseos. Verso 23, verso número 16 dice lo siguiente: hay de vosotros ya de ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿no? Qué fuerte. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decid, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, dice. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Qué fuertes palabras, fuertes a nuestra reflexión. Aunque no alcanzamos a entender nosotros la profundidad de las palabras, que tiene mucho contexto cultural, tiene una profundidad enorme. No seamos simples para hablar, hermanos. No nos comprometamos en algo que no somos capaces de cumplir. Y que aún sabiendo que no lo vamos a cumplir, nos comprometemos. Ellos hablaban de la tierra, del templo, de la ofrenda, hablaban de tantas cosas. ¡Qué fuerte! Ahora, la pregunta es, ¿Dios está en todo lugar? ¿Dios ve todo? ¿Entonces me puedo esconder de Dios? Si yo no me quiero comprometer, digo, no, bueno, pues sí lo voy a hacer, pero en mi corazón digo, no, está difícil. Mira, una de las cosas que el pecado nos ha llevado a ti y a mí como personas que batallamos con eso es a tratar de darle menos importancia a ciertas cosas y más importancia a ciertas cosas. A unas las ponemos en un aspecto muy espiritual y otras no tan espirituales. Eso, yo te quiero decir algo, hermano. Eso no existe. Yo te lo planteo de esta manera.
A ver, voy a poner una palabra: temor a Dios. ¿Qué tanto es espiritual y qué tanto no? ¿Lo podemos dividir? No, para esto sí, para esto no. No, hermano. Créemelo. Tenemos nosotros que reflexionar. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos instruya, nos enseñe, nos mueva las fibras internas del corazón. Ya no podemos nosotros como creyentes seguir viviendo igual. Entonces, cuando el Señor habla aquí, en el verso número 34, nos lleva a una gran reflexión. Pero yo os digo, ¿sabes qué significa eso? ¿Cuál es la profundidad de esa palabra del Señor? Es que renunciemos a las cosas vanas, a la simplicidad, que renunciemos a esa manera de vida con doblez. Ese pero yo os digo viene de la boca del Señor, en un camino de exhortación, sí, con todo su amor, con toda su gracia, pero con toda su justicia. Y Él no lo podemos engañar. Ese pero yo os digo los lleva a seguir trabajando, tú y yo, en la limpieza de nuestro corazón, en dejar de hacer cosas que tú y yo sabemos que son incorrectas, aunque otros famosos las practiquen. No, aunque se enseñe desde el púlpito, no. Créemelo. Cada vez que tú y yo nos comprometamos a algo, tenemos que saber lo que estamos diciendo y haciendo. Para eso se requiere una verdadera comunión con Dios. La comunión con Dios debe ser permanente, del diario vivir. Y si hay puntos donde tú y yo nos debemos de comprometer y decir, sí, me comprometo, mira, y como nuestro sistema no es tanto el juramento, decir, sí, tiene mi palabra, ¿no? Lo voy a hacer, es porque estás convencido que viene de Dios lo que vas a hacer. Obviamente en los caminos de Dios. Pero no es tan sencillo. Ese verso 37 se liga totalmente al verso 34 para ti y para mí. Pero yo os digo que nuestro hablar sea sí o sí o no, punto. Si lo demás nos cuesta trabajo en nuestra ideología, gentiles como somos, ¿no? Sí, somos gentiles. No entender la profundidad de lo que se vivía en aquel tiempo. Pero si quitamos, si el verso 34 al inicio lo ligamos directamente al verso 37, que es lo mismo, ahí está la gran reflexión para ti, para mí. Pero yo os digo, dice el Señor, que mi hablar sea sí o no. Cada vez que nosotros nos comprometamos. Y obviamente, pues, es importante, ¿no? Todo esto. Sí, la Escritura habla que había partes muy fuertes en el juramento y que los sacerdotes inclusive hablaban y juraban y muchas cosas, y vemos la Escritura como nos enseña que muchos de los personajes del Antiguo Testamento se comprometían a hacer ciertas cosas y después no lo hacían. Pero también vemos cómo ya en el Nuevo Testamento Pablo le dice a Timoteo que se comprometa. Y delante de testigos. Entonces, el comprometernos o la práctica del juramento, Dios no la quita. No dice, es que eso es del Antiguo Testamento, ya lo aplican. No, la integridad del corazón sigue vigente el día de hoy. A eso somos llamados. Por eso el verso 37 habla de veracidad en nuestra vida. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, todo lo que no venga en el camino de veracidad y de integridad, procede de otro camino que no es de Dios. Es lo que está diciendo ahí.
Y Dios a nosotros los discípulos nos llama a integridad, a sinceridad y veracidad como hijos de Dios. Y todo eso, hermanos en Cristo, viene del corazón. Ahí está el problema. Si todavía hoy yo creyente sigo en la falta de integridad, en la falta de sinceridad, en la falta de veracidad, el problema lo tengo yo en mi corazón. Eso fue lo que me alarmó, ver la gran cantidad de personas que dijeron, sí, así es, quémalo vivo. Dije, ¿qué pasa con la iglesia? O sea, no fueron uno ni dos, fueron muchos. Muchos que estaban ahí adentro, trabajando con nosotros, que llegaron diciendo que buscaban de Dios, que la doctrina, que Dios les había hablado, y después cuando voltearon, ¿qué pasó? Pasó. Salmo 15:1, volvemos una vez más ahí. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Fuerte está eso. Fuerte. Mira, cuando tú aceptas que alguien hable mal de otra persona contigo, lo único que estamos mostrando ahí es la perversión que tenemos en nuestro propio corazón. Fuerte, ¿verdad? Perdón, pero es que no me puedo callar. Cuando alguien viene y... ¿Cómo? Se me vienes a hablar de otro que no sé, ni está, ni me interesa. O sea, a mí no me concierne, no tengo nada que ver. No, pues, ¿sabes cuál es el corazón recto? No, espérame. A mí no me hables conmigo de la palabra de Dios, que es tu guía y es mi guía. Dice, ve, si tienes algo contra tu hermano, ve con él y habla estando tú y él solos. Si no te oyere, velo a traer entre 2 o 3 testigos. Y si no te oyere, dilo a la iglesia. Y si no, entrégalo a Satanás. Es fuerte esto, ¿no? Entonces, el ser veraz es cuestión del corazón. Que lo que hablamos sea verdad. Nos concierne, lo sabemos. No nada más porque alguien lo dijo. Y tú y yo, hermano, hermana, debemos aprender a amar la verdad en lo íntimo. Sabiendo que tú y yo estamos siempre desnudos delante de Dios. A Él no le engañamos. Jamás. Y Cristo quiere que nos sensibilicemos en este camino. No necesitamos andarnos comprometiendo. No, si yo me comprometo y al final no lo hagas. Dios quiere que dejemos de ser ligeros en nuestra manera de conducirnos como hijos de Dios. Fuertes palabras, ¿verdad? El apóstol Santiago, ya para terminar, toma esto. Ya lo daremos ahí en la epístola de Santiago que estamos dando en la congregación. Falta mucho tiempo porque es al final. Santiago 5:12 dice lo siguiente: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Fuerte. Ya llegaremos ahí. Santiago lo oyó. Esto que el Señor habló, él lo oyó de Cristo. Y sí, no, en ese tiempo la historia nos dice que no creía en Él como el Hijo de Dios. Creyó en Él después de su resurrección. Pero ¿qué habrá oído y qué habrá visto en la boca y en los ojos y en los labios de nuestro Señor? Que lo dejó impactado. Porque la carta de Santiago fue escrita entre el año 20 y 40 después
de la muerte de Jesucristo. La primera carta que existe, el primer documento que se hace. El mundo nos invita a mentir. El mundo nos invita al doblez, a la hipocresía. El mundo nos invita al no compromiso. Y hoy lo vemos. Hoy ya ni los jóvenes se quieren comprometer en un matrimonio. ¿Para qué? No es necesario. Y justifican todo eso. Y la Biblia nos dice que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿A cuál de los dos nos rendiremos? Pues que nuestra vida, hermano, simple, de todos los días, el andar, demuestra verdaderamente lo que somos. Por eso ten mucho cuidado con lo que hablas y con lo que escuchas. Ten mucho cuidado. Le damos gracias a Dios porque nos permite seguir trabajando, seguir transmitiendo, seguir haciendo esta obra a pesar de todo lo que ha estado muy difícil este año. Seguimos en el camino. Le doy gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí. Y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Estaremos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y recuerden que pues el tema de mañana es un tema muy difícil, muy complicado, porque pues nos quita ideologías. Hemos aprendido erróneamente que pues Dios está ahí cuando lo necesito. Si no lo necesito, pues ¿para qué? Todo va bien. Entonces es lo mismo. O sea, no me comprometo porque pues no necesito. Pero cuando necesito, como lo dije y lo he venido diciendo, si pudiéramos venirnos de rodillas desde casa hasta la congregación, lo haríamos. No, yo estoy muy lejos, ¿no? Pero bueno. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Estaremos transmitiendo. Recuerden que las congregaciones están abiertas. Todas las congregaciones están funcionando. La única que sigue de manera virtual por condiciones sociales difíciles es la congregación de Acapulco. Pero seguimos trabajando en las plataformas que ellos transmiten su mensaje dominical. Dios les bendiga, hermanos, les mando un fuerte abrazo y en un ratito estará mi esposa transmitiendo también su clase de mujeres de fe. Dios les bendiga, hermanos, buenos días.